Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Josué, capítulo 24, versículo 15, que a la letra dice: escojan hoy a quién quieren servir. Vivir conforme a la palabra de Dios es un reto continuo. No es algo que se hace solamente una vez. Es un proceso en el cual eliges creer y actuar sobre la palabra de Dios una y otra vez y en cada situación. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Años atrás, en lo personal, decidí que iba a escoger a Jesús. Desde entonces, he tenido que escogerlo una y otra vez en diversas situaciones cada día. Lo he escogido como mi Señor y Salvador. Lo he escogido como mi sanador. Lo he escogido como la cabeza de mi hogar y de mi ministerio. Lo he escogido en cada área de mi vida y aún tengo que seguir escogiéndolo momento tras momento. Algunas veces las decisiones se tornan difíciles, pero Dios ha prometido que nunca serán demasiado difíciles. En 1 Corintios 10:13, Él nos dice: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto a la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que Él no va a permitir que seas sometido a una tentación que no pueda resistir. Es decir, que en toda tentación Él te va a proveer de una salida. Él siempre se asegurará de que tengas otra opción. El diablo no viene y te tienta mientras Dios está en otra parte, sin darse cuenta de lo que te está sucediendo. El Espíritu Santo de Dios está continuamente y constantemente contigo, mostrándote la manera de cómo resistir. En otras palabras, Dios siempre te da el poder, te da las armas para derrotar a tu enemigo. Y estas son, dice la Escritura, poderosas para la destrucción de fortalezas y para vencer hasta que la tentación más fuerte que puedas interponerse en tu camino sea derribada. Él siempre hace posible que puedas escoger vida. Por lo tanto, escoge caminar en amor, escoge caminar en fe, escoge vivir por la palabra que Jesús nos ha dejado, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo te recomiendo que escojas a Jesús, que escojas la bendición de Dios, que escojas los principios de la palabra de Dios en cada decisión de tu vida, y te aseguro que aunque pareciera que ya no hay otra opción, seguramente está la otra opción, porque Dios va contigo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por favor, recibe esta palabra en el nombre de Jesús, y si estás de acuerdo conmigo, hecho está. Amén. Bien, te invito, amado, amada, a que me socialices en tus redes sociales, a que me compartas con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, si estudias, con los compañeros de escuela, que este mensaje se viralice y de esa manera podamos alcanzar a más personas y puedan ser edificadas sus vidas para la gloria del Padre. Entrando a la sección Pregúntale al Pastor, voy a contestar dos preguntas que son muy similares. Se lee la primera: Pastor, Dios le bendiga. Estoy asistiendo a una iglesia conservadora donde se usa velo, falda, no se maquillan, y quisiera saber si es malo y si la Biblia dice específicamente que no se debe de usar nada de maquillaje
usar un poco. ¿Qué me aconseja usted, pastor? Me llamo Esther Rubalcaba de la Ciudad de México. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Gracias a Esther Rubalcaba de la Ciudad de México, que el Padre te bendiga abundantemente. Bueno, esta pregunta me recordé muchísimo a mi antigua iglesia, donde aprendí, donde me convertí, donde me enseñaron. Y yo te quiero decir, yo no hablo en contra del velo, ni en contra de usar pantalones, ni maquillarse, sino que mi enfoque está en que si su relación, amada hermana, personal con Cristo, donde estás asistiendo, es un lugar de gozo, de paz, de avanzada, estás progresando en esa iglesia a la cual estás asistiendo, y ahí encuentras la presencia de Dios, hay palabra, y en esa comunidad te estás edificando, independientemente de cuál sea su doctrina o filosofía que ellos adopten, pues adelante. Y cuando me refiero de doctrina, me estoy refiriendo a estas costumbres, ¿no? Ahora, donde yo sí tengo una queja contra la iglesia pentecostal, porque yo nací en la iglesia pentecostal, una iglesia, ¿verdad? Una ramificación de una iglesia que venía de Puerto Rico, de nuestros días, te estoy hablando de hace muchos tiempos, ¿verdad? Es que hicieron esas formas la manera de servir a Dios, y creo y pienso que no es correcto. La Biblia nos llama a ser libres y a tener libertad. Y, y recuerda que en la Biblia, en algún tiempo, el usar velo era de prostitutas y en otro tiempo era de gente decente. Todas estas formas, tú las debes de elegir. ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Dónde tú puedes crecer y avanzar? Encontrar ese llamado de Dios, independientemente de que de la cultura que adopte la iglesia a la cual tú asistes. Yo no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando la iglesia no se convierta en una vaca sagrada, en un ídolo, y uno pierde el enfoque de lo que es Jesús. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, esa es una primera pregunta. Y quise hoy hacer otra segunda pregunta. Esta es de Inés Olvera, de Guadalajara, Jalisco. Dice, asisto a la iglesia más grande de la ciudad y posiblemente del país. Y tengo una pregunta. Aquí tengo una pregunta. ¿Las mujeres cristianas o de fe deben de usar velo? Quiero que me lo explique bíblicamente y me explique 1 Corintios capítulo 11 del 3 al 16. Bueno, antes que nada, gracias Inés Olvera. Dios te bendiga muchísimo. Y bueno, pues voy a tratarte de darte una respuesta. Bueno, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 al 16, como tú te refieres, pues se trata del tema de las mujeres y de los velos. El contexto del pasaje es la sumisión a la orden dada por Dios y viene siendo la cadena de autoridad que Dios estableció. Entonces, ahí el velo en la cabeza de una mujer es utilizado como una ilustración de ese orden, de esa jefatura, de esa autoridad, de esa cadena de autoridad que Dios estableció. Y el versículo clave de ese pasaje es 1 Corintios 11:3, que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El resto del pasaje trata de las implicaciones de esta verdad, el orden de la autoridad, que es Dios, Cristo, el hombre o el marido, o la mujer o la esposa. Entonces, el velo o el rebozo en la cabeza de una persona, de una esposa específicamente creyente corinta, mostraba que estaba bajo la autoridad de su marido y por lo tanto de sumisión a Dios. La cubierta mencionada en el versículo 13 podría ser una tela,
pero también se estaba refiriendo a la longitud del cabello, del largo del cabello de la mujer, en base a los dos versículos siguientes de 1 Corintios 11, 14 y 15. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer debe dejarse crecer el cabello, le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En este contexto, en este pasaje, una mujer que lleva el pelo largo se hace distinguir como mujer y no al hombre. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que en la cultura corintia, voy a subrayar, en la cultura corintia, cuando el cabello de una esposa era más largo que el de su marido, demostraba su sumisión a su marido, a la autoridad que era su marido. Los papeles del varón y de la mujer están diseñados por Dios para representar una profunda lección espiritual. Esto es sumisión a la voluntad y el orden de Dios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué era el cabello un problema en Corintio? Bueno, aquí viene la respuesta, porque necesitamos ver el contexto, en qué tiempo, cuándo se escribió. La respuesta yace en la cultura de entonces. En la ciudad de Corinto, que era un puerto maravilloso, grande, tenía un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y el lugar era notorio por la práctica de la prostitución ritual que hacían las mujeres que servían a esa diosa. Las mujeres que servían en ese templo tenían las cabezas rapadas. En la cultura corintia, entonces, una cabeza rasurada señalaba a una mujer como prostituta del templo, rasurada o de cabello corto. Pablo le dice a la iglesia que una mujer que se haya cortado o rapado el cabello debe cubrirse. Eso lo dice en 1 Corintios 11:6. Una mujer que se hubiese cortado el cabello había perdido su gloria y no estaba bajo la protección de su marido. Un cabello corto, sin velo, enviaba el mensaje de que se rehusaba a someterse al orden de Dios, es decir, que no le importaba la autoridad del esposo. Por lo tanto, Pablo les estaba enseñando a los corintios que la longitud del cabello o el llevar el velo en una mujer era una indicación exterior de sumisión a Dios y a su marido. Esta era una manera en que la iglesia corintia se separaría de la corrupta cultura pagana que lo rodeaba, según 2 Corintios 6:17, cuando le dice, sal de ahí, pueblo mío. Este pasaje nos enseña que la mujer es inferior, este pasaje no nos está enseñando que la mujer es inferior al hombre o que debe de someterse a todos los hombres, no. Este pasaje nos está enseñando que simplemente el orden de Dios y la jefatura espiritual en la relación del matrimonio es el hombre y la mujer como ayuda idónea. Ahora, en la cultura corintia, una mujer que se cubría la cabeza durante la adoración o cuando estaban en público demostraba que estaba respetando la cadena de autoridad que se menciona en 1 Corintios 11:3. Ahora, en la cultura actual, la misma cadena está presente, está vigente. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Esa es la cadena de autoridad que está vigente. Pero ya no vemos a una mujer que usa velo como un signo de sumisión. En la mayoría de todas las sociedades, en las modernas, ya se usan las bufandas, se usan sombreros, accesorios de moda, etc., etc. En la actualidad, una mujer todavía tiene la opción, fíjate bien, de usar velo si lo ve como un signo de sumisión o la autoridad a su marido. Sin embargo, es una elección personal, no es una señal de espiritualidad o de que sean más santas. El verdadero asunto aquí, estimada hermana, es la actitud de obediencia y la sumisión del corazón a la autoridad, como al Señor, como dice Efesios 5:22. Dios está mucho más interesado en la actitud del corazón que un velo. En lo personal, nosotros no tenemos esas prácticas, pero quien las hace, las respetamos. Estaremos orando por esa iglesia a la cual usted asiste, que está en crisis. Es una señal y es una característica de esa iglesia. Qué bueno, hermana.
¿verdad? Vamos a seguir orando, pero eso no nos hace más espirituales o hace a las mujeres menos espirituales. Simplemente es algo cultural que en nuestra cultura realmente no se practica y no se tienen esos hábitos, esas costumbres. Esa es mi respuesta. Bien, pues vamos a continuar. Ya el tiempo ya nos alcanzó, ¿verdad? Y vamos a darle gracias al Padre. Padre, te doy muchísimas gracias por todas las cosas maravillosas, bellas que tú haces. Gracias por tu presencia divina en la cual nos haces descansar, nos transformas, nos liberas, nos fortaleces, nos das la victoria. Por eso te damos muchísimas gracias. Y el Señor te dice a ti, me dice a mí, nos dice, mi pueblo, te estoy enseñando nuevas maneras, porque es mi alegría que tú estés en comunión. Es mi alegría estar en comunión con mis hijos, con mis hijas. Prosigue hacia la fuente de vida, y la fuente de vida se llama mi presencia. Encontrarás el refrigerio que buscas. Amado mío, amada mía, yo soy tuyo y tú eres mío, tú eres mía, te dice el Espíritu de gracia. Estamos unidos como uno para nunca separarnos. No hay nada que puedas hacer o decir que me aleje. Nunca me daré por vencido contigo, porque mi amor no puede ser contenido. Reflexiona hoy sobre mis promesas. Pronuncia las palabras de verdad, porque en ellas te sostendrán. Padre, yo te doy muchísimas gracias. Yo te pido que bendigas a los amados, a las amadas que están recibiendo esta palabra. Bendícelos, fortalécelos, aviva sus corazones. Señor, alienta sus vidas. Al que está desanimado, al que está desanimado, dale aliento, dale fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, al que tenga una necesidad, súplele, Padre, que pueda ver que hay una mano gloriosa, poderosa, atenta para ayudarlo, que pueden entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra sus vidas, ministra sus corazones y declaramos tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y te agradezco, Padre, porque tú eres el Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria. Provee, Señor, provee los recursos en el nombre de Jesús. El que está enfermo, sánalo. Enviamos tu palabra de salud, de sanidad a ese lugar donde él o ella se encuentra en el nombre de Jesús y le das victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hecho está. Amén. En el minuto de información y de agradecimiento, gracias, amados, por seguir escribiendo, por seguirnos preguntando. A todos les vamos a dar una cabal respuesta. Yo sé que están muy interesados en que les demos una respuesta a su pregunta y con gusto se la daremos. Ténganos calmita, son bastantes preguntas y estamos en eso, ¿verdad? Estamos en resolverlas y solamente tenemos un espacio muy corto y tenemos que respetarlo. Entonces, gracias también por sus ofrendas, por sus semillas de bendición a este ministerio, que el Padre los siga bendiciendo. Yo declaro que en tu alacena no faltará el pan, no faltará el recurso, no faltará la provisión, no faltará absolutamente nada, porque el Padre, el Dios Todopoderoso, proveerá de una manera gloriosa y maravillosa en tu vida, en el nombre de Jesús. Donde tú te encuentres, recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Recíbela en el poderosísimo nombre de Jesús. Te bendigo y nos vemos para la próxima. Bendiciones.